Hola, mi nombre es Mónica Meltis Béjar, soy directora ejecutiva de Data Cívica y experta en análisis de datos. En México, las mujeres más afectadas por la violencia son las mujeres jóvenes y hay algunas diferencias también entre cómo son asesinadas las mujeres entre diferentes edades. 7 de cada 10 mujeres adultas mayores son asesinadas en el hogar. 6 de cada 10 mujeres asesinadas en el hogar fueron asesinadas por arma de fuego. Cerca del 30% de las mujeres en México han sufrido una agresión sexual en la calle. Cerca del 40% de las mujeres arrestadas por Marina fueron violadas por la misma Marina y 20% de las mujeres arrestadas por el ejército fueron violadas. En México, entre 2000 y 2017, fueron registradas como extraviadas o desaparecidas cerca de 41,000 mujeres. De estas, el 40% eran mujeres adolescentes entre 12 y 17 años y 10% eran niñas menores de 10 años. También en México es 3 veces más común que las mujeres sean asesinadas por asfixia que los hombres. Y bueno, pues las preguntas necesarias son ¿qué tenemos que hacer para atender este tipo de violencia que sabemos azota a la región y a México y que es una cosa que más allá de los países pues es una estructura que perdura? Lo primero que tenemos que fijarnos es en dónde están invirtiendo los gobiernos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por evaluar y medir muchísimo mejor cómo ha servido esa inversión institucional y hacia dónde se ha movido. En México tenemos ya más de 30 años invirtiendo en instituciones que están dedicadas a sancionar, erradicar y atender la violencia feminicida desde que comenzó el problema o desde que se visibilizó el problema con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y lo que sabemos hasta ahora es que pues no ha habido muchos avances. Este año, de hecho, se redujo el presupuesto en 20% a las instituciones que están destinadas a atender este tipo de violencia, como son el Instituto Nacional de Mujeres, el Banco de Datos de Mujeres del CONAVIM y una serie de otras instituciones que están dedicadas a esto. La segunda cosa en la que nos tenemos que fijar es qué sucede antes de una violencia, de un asesinato o de un feminicidio. Sabemos que es una estructura machista, patriarcal, que no solamente afecta a las mujeres en la violencia homicida o feminicida, sino en todas las demás cosas en las que nosotras nos movemos. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de los cuidados. Evidentemente hay una desigualdad en la carga de cuidados que asumimos las mujeres frente a los hombres, eso por un lado. Por otro lado, el porcentaje de mujeres que se encuentran, por ejemplo, en trabajos informales, sin prestaciones ni seguridad social. Y estos tienen efectos diferenciados entre hombres y mujeres y es importante hacerlos notar y visibilizarlos, porque esos también van a hacer que podamos avanzar hacia un camino en donde haya menos feminicidios. Y por último, tenemos que tener mejores políticas para recabar datos. Tenemos que saber quiénes son las mujeres más vulnerables con evidencia. Tenemos que saber si estas mujeres mueren de forma sistemáticamente distinta a otras. Y tenemos que tener información para poder primero saber cuántos feminicidios hay, quiénes son los perpetradores y tener más información que nos permita pues, generar políticas públicas, por ejemplo, de control de armas, de violencia familiar y en general de la estructura, digamos, de cuidados.